Le damos la bienvenida a nuestro visitante que está ahí atrás. Que desean para él. Dios lo bendiga y lo guarde, ¿verdad? Si hay alguien que se siente deudor con Cristo aquí, denle una alabanza al Señor, denle un aplauso a Cristo. Los que nos sentimos en deuda con el Señor somos los que nos desgarramos cuando estamos ahí adorando a Dios, porque sabemos que le debemos demasiado al que dio su vida por nosotros en la cruz. De hecho, estamos vivos gracias a Él, ¿verdad? En medio de toda esta pandemia y toda esta mortandad, nosotros hemos estado de pie porque así le ha placido al Maestro. Entonces estamos agradecidos con Dios por ello. Y saludamos a las personas que nos están viendo a través de este video. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. Vamos a predicar la palabra de Dios. A eso hemos venido, ¿verdad? No queremos saber otra cosa más que de Jesús. Amén. Si Jesús está con nosotros, si Jesús es exaltado, entonces el propósito de estar aquí cobra sentido. Porque no hemos venido a ver a un hombre ni a oír historias. Hemos venido a oír de Jesús, uno que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el que venimos a adorar, a exaltar, a glorificar, a darle nuestro corazón. Pero antes de comenzar, quiero decirles el propósito de esta predicación. Rápido, les voy a decir algunos propósitos. Porque la palabra de Dios va a estar un poco dura, ¿verdad? Y es mejor una verdad que duele y una mentira que mate, ¿verdad? Pero mi intención de predicar esta palabra es para que usted llegue a amar a Jesús, para que usted llegue a estar agradecido con Dios. Si yo llego a un hospital y le digo a una persona que va caminando por ahí, le ofrezco una cura para una enfermedad que no sabe que tiene, entonces no va a estar agradecido. Necesitas saber que tú estabas a punto de morir y que alguien hizo algo por ti para que tú puedas agradecer la vida, ¿no es así? Entonces vamos a dar esta palabra, y esta palabra tiene la intención de hacerte más amar a Jesús. De que tú concientices más su sacrificio, de que tú sepas que gracias a Él no vamos a ir a una eternidad que arde con fuego y azufre. Entonces vamos a predicar esta palabra. Esa es la intención, de que ames más a Jesús, de que te concientices que le debemos de servir mejor a Jesús, y que nuestro Dios es un Dios que mira, escucha, habla, siente. ¿Cuántos saben que Dios siente? Porque yo me he topado con gente que piensa que Dios no existe. O sea, sí están en la iglesia, sí a veces hasta predican, pero yo digo, ¿sí es cierto que quedará que Dios existe? Porque parece que no. Como que el Señor nomás está en un templo y ya saliendo del templo pues ya es otra cosa. Pero Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Entonces, si estamos conscientes de que Dios está en todo lugar, pues vivimos en el temor de Dios. Amén. Vamos a abrir la Biblia rápidamente en Romanos capítulo 1 versículo 18, y vamos a vocear la palabra de Dios. Me gustaría que ustedes trajeran su Biblia en su mano, porque vamos a leer dos o tres pasajes. Esta predicación va a ser de 15 minutos y los niños dicen amén, porque a ellos les gustan las cosas cortas. No les gusta que se alargue mucho. ¿Verdad que sí, hijos? Se va a hacer corto, conciso, directo y preciso. ¿Vale? Ok. Nomás necesito que me pongan atención y que agarren su Biblia. Siempre su Biblia en mano. Si no tiene una Biblia, bájela, está gratis. Bible Gateway, es gratis la aplicación. Y la palabra de Dios dice de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otra vez. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El título de este mensaje es La ira por la injusticia. Y pueden tomar su lugar, al cabo ya oramos. Préstenme 20 minutos de su tiempo. Esta predicación la voy a hacer, o más bien voy a hacer 3 predicaciones con ese título. ¿Por qué voy a hacer 3 predicaciones? Porque no quiero leer el versículo de Romanos y nada más darles como una probadita, porque voy a agarrar el versículo y me voy a ir por otros rumbos. Quiero sacarle un poquito de provecho a la palabra de Dios para que nos nutra. Entonces, si yo trato de explicar la carta de los Romanos, me va a tardar aquí mucho tiempo. Entonces voy a hacer una
como una miniserie de 3 predicaciones para hacerlo en 25 minutos, 20 minutos. La próxima semana seguimos con el tema. ¿Está bien? Porque así no nos alargamos tanto y todos salimos contentos, ¿verdad? Porque es mejor salir con hambre que indigestado. El título de este mensaje es La ira por la injusticia, ya dijimos, ¿verdad? Esta predicación nació porque estaba leyendo unas frases y una frase la leí y me punzó en el corazón, me cayó mal lo que leí, porque se oía muy grotesca, pero tiene una gran verdad. La frase decía de esta manera: ¿te has dado cuenta que la gracia de Dios te permitió levantarte con vida esta mañana? Porque la ira de su justicia debería haberte matado anoche. ¿Sí le agarraron? ¿Te has dado cuenta que la gracia de Dios te permitió levantarte con vida esta mañana? Porque en la ira de su justicia Él debió de haberte matado anoche. Y yo dije, está como muy duro eso, ¿no? A ver, vamos a meditar en ella. Pero tiene mucha verdad. Muchos cristianos batallan en digerir esta palabra. Mucha gente que yo he conocido batalla en entender que a pesar de que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, todavía somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La carta que estamos leyendo la escribió, ¿quién la escribió? El apóstol San Pablo, ¿verdad? Y se la escribió a inconversos, no, ¿verdad? Se la escribió a una iglesia situada en Roma, mayormente formada por judíos y gentiles. Y esta carta de los romanos, si tú le haces una exégesis buena y te deleitas en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que todos, absolutamente todos, somos pecadores. Que todos necesitamos todavía, aún después de haber sido redimidos, a un Salvador, todos los días. Por eso la carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Luego en la misma carta de Juan dice una palabra, dice, si decimos que no hemos pecado, dice más fuerte, dice, le hacemos a él mentiroso. Dice, y la verdad no está en nosotros. Entonces reconocemos que a pesar de que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, todavía nos equivocamos, ¿verdad? Todavía a veces nos gana un pensamiento malo, todavía a veces nos enojamos desmedidamente y pecamos. Pero su gracia y su misericordia nos ha sostenido. ¿Hay alguien aquí que esté sostenido solamente de la misericordia y la gracia de Dios? Yo sí. Yo sí me conecto con la frase que dice que el Señor nos debiera haber matado muchas veces. ¿Se acuerdan en el tiempo de la ley? Hemos estado leyendo la Biblia en este año. Ahorita ya llevamos aproximadamente 30 libros leídos de la Biblia. Y cuando estábamos por allá en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, muchos de aquí se empezaron a indigestar porque miraban los muertes. Agarraron a un muchacho que se portó mal con su mamá, lo sacaron afuera del pueblo y Moisés va y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué le hacemos a este muchacho? Mira, hizo esto con sus padres, es malcriado, es borracho, no sé qué tanto decía ahí. Y el Señor directamente dio la orden y dijo, sáquenlo afuera y apedrélo todo el pueblo. Lo mataron. Estamos hablando del tiempo de la ley, ¿verdad? De la ley mosaica. Miramos a una persona que en varios relatos bíblicos dice que a los hechiceros los quemaban en ese tiempo. Entonces, conectando la frase con la que iniciamos, si no es por la gracia de Dios y estuviéramos en el tiempo de la ley, que no estamos, gracias a Dios, ya no estuviéramos aquí muchos de nosotros. O todavía batallan para pensar que ustedes han pecado. ¿Se acuerdan cuando estaba la mujer que cometió el acto de adulterio y la iban correteando los religiosos? Ella cayó, pienso yo, cayó ahí cerca de Jesús y cuando vio que los religiosos la iban a apedrear, le dijo, el que esté libre de pecado,
que tire la primera piedra, porque eran religiosos, ellos eran los dirigentes de la iglesia, o de las sinagogas, o de los concilios. Le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, dándoles a entender que ellos también eran pecadores, ¿verdad? Y muchos predicadores dicen que ellos mismos a lo mejor buscan a esa mujer en diferentes ocasiones, no se sabe, ¿verdad? Pero ellos dicen eso. Pero yo digo también, el que esté libre de pecado, y yo digo, el que esté libre de pecado, que me deje ver su celular desbloqueado. Esos celulares esconden muchos secretos. Por lo menos hay uno que otro chisme ahí, por lo menos. Ya si nos vamos a la historia del Rubo, ¿quién se anima a traerme su celular para acá? El que esté libre de pecado, que me deje ver su celular desbloqueado. Ahí en ese celular se esconden muchas cosas. Y luego hay otra frase bíblica que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Pero también ya le cambiaron, dice, de la abundancia del corazón habla tu Facebook. ¿Se acuerdan que antes cuando alguien nos hacía enojar y nos hacía la vida de cuadritos, que ya estábamos cansados de ellos, le decíamos, te voy a sacar de mi vida? Ahora decimos, te voy a bloquear de mi Facebook. Hay alguien sostenido de la gracia de Dios. Estoy a entender esto. Yo sé que el buen entendedor, pocas palabras, haciéndole saber que necesitamos la gracia de Dios. Les voy a dar la definición de gracia. La gracia es una bondad dada a alguien que no la merece. Es un don inmerecido, la gracia de Dios. La gracia de Dios se agarra y no es que nosotros podamos hacer méritos propios para ganarnos el cielo. Por eso mucha gente cuando se empiece a arrimar a la iglesia, ¿cómo batallan? Cuando no tienen un líder que les vaya guiando y les vaya diciendo, mira, todavía dentro de la iglesia hay gente que está en un proceso de formación, que todavía, a lo mejor por el poco tiempo que tiene, lo vas a notar que es imprudente, que es una persona que todavía se le sale una que otra palabra rara. Entonces llega alguien a la iglesia y porque no hay alguien que los vaya guiando, ellos al ver que hay procesos en la iglesia en diferentes hermanos se desaniman y se van. Es necesario que haya alguien que tenga el interés de llevar al crecimiento a las personas desde el paso 1 hasta el paso, hasta que venga Cristo, porque ¿cuántos saben que nunca paramos de crecer? Yo todavía estoy aprendiendo, pero por eso batallan muchas personas, porque no saben que lo único que nos tiene a nosotros de pie es la gracia de Dios, que nosotros no es por nuestros méritos propios que nosotros vamos a ir al cielo, sino que Dios en su misericordia nos dio un don inmerecido y nos tiene paciencia, ¿verdad que nos tiene mucha paciencia el Señor? Ok, entonces la gracia es un don inmerecido, pero para valorar la gracia de Dios necesitamos conocer la ira de Dios, y aquí yo necesito tener mucho cuidado, porque yo les estoy presentando a un Dios que no es de palo y no es de piedra y no es de bronce ni de madera, es un Dios vivo. Él es un Dios de poder que cuando Él desciende hace cosas maravillosas. Cuando el Señor está en un lugar y hace acto de presencia a través de su Espíritu Santo y de su palabra, la depresión se tiene que ir. Los miedos a la muerte se tienen que ir. La tristeza se tiene que ir. Y muchas veces sana a las personas, ¿no es así? Entonces nuestro Dios es un Dios vivo, pero yo les quiero presentar un poco del carácter de Dios. Porque también mucha gente tiene a Dios como un Dios débil, como nos lo han pintado, como medio triste, y un Dios apocado, un Dios que no siente, pero el Dios de nosotros siente, se indigna. ¿Se acuerdan cuando estaba allá con los religiosos y estaban haciendo vendimias ahí en el templo? Dicen, tú puedes leer tu Biblia porque a veces no ponemos mucha atención en lo que leemos, pero dice que él estaba entretejiendo un lazo o un látigo mientras observaba lo que se estaba llevando a cabo ahí, lo que quiere decir que tuvo tiempo para meditar y estar así, ¿verdad? Y estar entrelazando. Y cuando se enojó, ¿qué hizo? Se metió para adentro y les volcó las mesas y les tumbó todas las cosas, y dijo él, el celo de tu casa me consume. Él es un Dios apasionado. Pero les quiero hablar un poquito de la ira de Dios. Les quiero definir qué es la palabra ira. La palabra ira es indignación, enojo, apasionado,
Pero no es una ira como nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de Dios es un enojo al pecado. La ira de Dios es una ira santa y justa en contra del pecado. ¿Y por qué en contra del pecado? Porque el pecado, siempre que nosotros hacemos un pecado, casi siempre repercute en segundas personas. Si tú vas allá, el domingo pasado estuvimos allá predicando con los hombres y hay mucha gente alrededor de esos lugares. Y tú te pones a pensar, ellos tienen familia. Ellos están enredados en la droga, en el alcohol. ¿Y a quién le repercute todo eso? A la familia. Yo fui y les hablé cuando voy para allá. Quisiera ir a decirles solamente que Cristo los ama y que esto y que el otro, pero yo a veces voy y los confronto, les digo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú eres alguien que Dios creó especial, que puedes hacer algo más de tu vida, alguien te está esperando en la casa. Tú nada más estás pensando en ti. Voy y los confronto, les digo la verdad, para que ellos puedan recapacitar. La ira del Señor es contra el pecado siempre daña a las personas. Para que nosotros podamos entender la ira de Dios, poder entender su ira, necesitamos estar o ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Sí están aquí? O sea, tienes que verlo desde, supongamos que esta es una Biblia, es una tablet, pero tienes que pasarlo por aquí. ¿Por qué Dios se indigna? ¿Por qué se enoja el Señor? Y ver su indignación desde su perspectiva, porque a veces nosotros, hermanos, cuando tenemos un problema, a veces le digo a mis muchachos que estamos bien enojados en la casa todos de ahí, porque yo también me enojo, todos nos enojamos, ¿verdad? Y está cada quien peleando su parte, pensando que tiene la razón. Le digo, nomás estás viendo las cosas desde aquí, dales vuelta a las cosas, ve a quién estás dañando, vea lo que está pasando en general, no nomás pienses las cosas desde aquí, míralas desde la perspectiva de todos. ¿A quién estás lastimando? ¿A quién estás poniendo en riesgo? ¿A quién te estás llevando entre los pies? Lo que estás haciendo, ¿a quién le va a dañar? No solamente pienses en ti, porque te encierras en tu propio mundo y nomás pensamos en nosotros. Pero para entender la ira de Dios necesitamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y les voy a dar un ejemplo, los voy a poner a trabajar mentalmente. Se me está yendo el tiempo rápido, pero los voy a poner a trabajar. Años atrás, en el área de Los Ángeles, los policías corretearon a un hombre que se llamaba Rodney King. ¿Alguien se acuerda de ese caso? Fue en Los Ángeles, hace años atrás. El hombre cometió un delito y lo iban correteando en un carro los policías. Iba una multitud de patrullas ahí atrás de él. Y cuando lo agarraron, lo bajaron del carro y uno de los policías empezó a golpearlo, luego otro y otro. Al último todos le estaban pegando con el tolete. ¿Sabes qué es un tolete, verdad? Y lo estaban golpeando y le estaban pegando fuertemente. Y arriba del cielo había un helicóptero volando, captando toda esa imagen. Ellos se ensañaron con ese hombre y lo desbarataron a golpes, lo dejaron moribundo. Entonces cuando empezó a ocurrir la noticia a través de la televisión, toda el área de Los Ángeles empezó a arder en ira, porque ellos no se midieron al golpear a ese hombre. Entonces la gente empezó a salir para afuera y empezó a hacer marchas, empezó a quemar las tiendas, a meterse a robar. Había una ira, había un enojo por una injusticia que se le había hecho a un hombre. Entonces cuando tú ves las cosas desde esa perspectiva y miras ese video, te hace enojar a ti y también te empiezas a llenar de ira, porque no se midieron al golpear a este hombre. Y cuando yo veo esos videos, yo puedo sentir el corazón de Dios, que Él siente lo mismo. Ahora en estos tiempos, ¿se acuerdan que hubo un caso del morenito ¿cómo se llama? Varias veces quise ver el video, pero no alcancé a verlo porque soy medio cobarde, ¿verdad? O sea, cuando estoy viendo ese video pienso que yo soy el que está ahí y ya me estoy sugestionando y hasta me estoy ahogando ahí. Y hay gente que estaba tratando de parar al policía para que le quitara la rodilla, pero ustedes ya vieron el video, no se la quitó. Y lo mató. ¿Y qué pasó? La gente empezó a arder en ira. Pero yo te voy a poner a trabajar la mente a ti. ¿Qué pasaría si ese hombre que estaba tirado ahí, estaba muriendo, fuera tu esposo? ¿Qué sentirías? ¿O fuera tu esposa? ¿O fuera tu hijo? ¿Qué sentirías? Frustración, indignación, ira, enojo, ¿no? Pero supongamos que es alguien de tu familia
pero que aparte de que le hacen lo que le hacen, no se hace justicia. ¿Qué hubiera sentido? Una ira por la ¿qué? Por la injusticia, te enojas, te indignas, te llenas de ira, una ira justificada por las injusticias que se hacen. Pero yo quiero decirte que cuando nosotros vemos las cosas y el pecado desde la perspectiva de Dios, Dios siente eso mismo que sientes tú, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 18 de la carta que estamos leyendo. Muchas veces el Señor en una ocasión dijo con estas palabras, dijo: me pesa haber puesto a Saúl como rey de Israel. ¿Se acuerdan? Me pesa haberlo puesto como rey de Israel. O sea, estaba indignado, estaba airado el Señor. Ahora, ¿se imaginan cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén? Y cuando Adán y Eva tienen a esos dos varones que se mencionan en la Biblia, Caín y Abel. Y sabemos la historia que ellos le llevan una ofrenda a Dios, ¿verdad? Pero una ofrenda de ellos no es aceptada. Y el Señor, me llama mucho la atención porque dice que el Señor le dijo a Caín: ¿por qué ha decaído tu semblante? O sea, fíjate que el Señor se fija en tus expresiones faciales. Me llama mucho la atención el Señor, porque también ahí en el tabernáculo le dice a los que estaban elaborando el tabernáculo: quiero que me labren esas imágenes con un martillo. El Señor pensando en un martillo, así de detallista. Y cuando Caín está envidiando a su hermano, le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Y ya sabemos la historia de Caín mató a Abel. Imagínense, ya los puse en la perspectiva o estar sintiendo lo que uno siente cuando alguien está muriendo. Imagínense a Dios desde el cielo viendo que uno de su creación está matando a otro ser humano. Y el Señor le dio una sentencia a aquel asesino, ¿verdad? Le dijo: el que te encuentre, o lo desterró de ahí, o sea, lo lanzó fuera, ¿cierto? Y estamos viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Porque nosotros a veces, hermanos, nosotros pensamos que pecado es ver a una persona con una cerveza tomando, nada más. O cuando una persona es agarrada en un acto de infidelidad y decimos: oh, él cayó, es un pecador. Hermanos, pero ese no solamente es pecado. Ese es el pecado nomás desde nuestra pura perspectiva. Les voy a leer un pasaje, miren, en el tiempo en el libro de los Números. Los israelitas no mataron a nadie. En esa escena que les voy a leer, no mataron a nadie. Ahora su Biblia, Números 11:1. Vamos a ver la ira de Dios en acción. En el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo ahora? ¿O la dispensación? Estamos viviendo un tiempo que se llama el tiempo de la gracia, antes del arrebatamiento, ¿verdad? Porque hay 7 dispensaciones. En el tiempo de la ley, pues ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? En esta ocasión, el pueblo de Israel no mató a nadie, pero fíjense el pecado que cometieron, Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Jehová. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Mató a alguien? Se quejó. Espérense, otra vez. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Mató a alguien? ¿Lo cortó? ¿Lo hizo pedazos? No, ¿qué hizo? El pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Dice: y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Por qué se indignó Jehová y consumió con su ira un extremo del campamento? ¿Por qué? Porque el pueblo se quejó. Entonces, no solamente el que toma, el que fuma, el que miramos allá pecando es un pecador. También cuando nosotros cometemos otro tipo de cosas, parece que no estamos haciendo mal, pero sí estamos haciendo mal, ¿cierto? Vamos a leer Números capítulo 11, versículo 33. En esta escena que vamos a leer, el Señor los ha colmado de maná. Andaban en el desierto los israelitas y andaban hambrientos, y Dios les envió un maná del cielo. Dicen los historiadores que el maná sabía más o menos así como el cornflakes, dulcecito, así bien rico, ¿verdad? Y ellos, en lugar de agradecerle a Dios,
o de pedirle de una buena manera, miren lo que hacen. Le mandaron a pedir carne y dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. El pueblo exigía a Dios, pero con una mala intención. El libro de los Salmos dice de una manera más explícita, dice que cuando se estaban quejando ellos decían, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, de una manera sarcástica e irónica, y déspota y altiva. Porque ellos, yo muchas veces he chocado con esos pasajes y digo, andaban hambrientos, tenían sed. Pero yo me puse a analizar y ellos no tenían una buena actitud de valorar lo que ya se les había dado y la humildad para pedirle, Señor, no nos podrás cambiar el alimento. No, ellos se quejaban, gritaban, refunfuñaban, estaban siempre criticando, codiciando, y nosotros no vemos ahí un pecado aparentemente grande, ¿verdad? Pero ¿saben cuál era el pecado que habían cometido en Números 11? La ingratitud y la codicia. Hermanos, te tienes que levantar en la mañana dándole gracias a Dios por todo lo que tienes. Nos tenemos que levantar en la mañana, hermanos, y darle gracias a Dios, a las personas que nos han ayudado. Yo no quiero lisonjear a nadie, ni piensen que estoy tratando de quererme ganar el favor de alguien, o no sé, de la manera que ustedes me lo quieran poner. Pero yo en una ocasión, y Fernando, andábamos en una tienda, veníamos de Texas, se nos quebró una vena allá en la guardarraya de Texas, y nos paramos en una tienda que se llama México Chico, y estábamos ahí platicando porque estábamos bien enojados y frustrados. ¿Cómo le vamos a hacer para traer la vena? No tenemos quien nos ayude. Y en eso hay alguien que está oyendo ahí, y así me dijo, yo voy contigo, yo te la llevo, yo te la traigo. No nos conocíamos. Digo, no traigo dinero, no importa, ahorita vamos por ella y nos vamos. Eso nunca se me ha olvidado a mí. Nunca se me ha olvidado. Hay un boxeador, ¿a quién les gusta el box? Es pecado el box, ¿verdad? Millonarios, el hombre se llama Vasil Lomachenko, es de Ucrania. Y él es millonario. Tiene su equipo, tiene al que le amarra los guantes, a su entrenador, y tiene al que le da agua cuando está cansado. Y dice él en una entrevista, dice, yo tengo mucho respeto por el que me da el agua. Me da agua cuando yo tengo los guantes, yo no puedo agarrar una botella de agua, dice, pero él me da agua cuando yo no la puedo agarrar. Y le tengo un respeto a ese hombre, no por el agua que me está dando, porque el agua es mía y yo le pago para que me la dé. Es el acto de que cuando tuve sed, me dio agua. No la agarran, ¿verdad? Está muy pesada para ustedes, ¿verdad? Entonces, yo le estoy diciendo porque nosotros tenemos que ser personas agradecidas con las personas que nos han ayudado. Tenemos que ser agradecidos con las personas que cuando no teníamos nada se hicieron presentes. Tenemos que ser agradecidos principalmente con Dios y estar acordándonos siempre de las bondades y las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, porque la ira de Dios se encendió cuando este pueblo codicioso estaba pidiendo codorniz, y dice, todavía está la carne entre sus dientes, cuando la ira del Señor se encendió en ira. Yo le he platicado a Francisco en una ocasión, le digo, Francisco, hay personas que tú les ayudas 1000 veces y el día que no pudiste ayudarlos, ese día te cuentan como su enemigo. O sea, todas las 999 veces que tú les ayudaste, con una pura vez que no los ayudes porque ya quieres que crezcan y que vuelen, esa vez empiezan a juzgar y a decir que no me ayudó, iba a ver cuando yo tenga, Oye, le digo a Francisco, te dejan amputado de los pies y de las manos porque ya no les puedes ayudar, porque ellos te lanzan un reto y te dicen, o sea, haces favores y le dices, ya levántate, crece, camina, vamos hacia adelante, ya. Pero está bien, pero ya que yo tengo, nadie me van a ver aquí, no tendré, por favor, menos con Dios.
Si nosotros nunca llegamos a tener un carro, una casa, un negocio grande, que estamos soñando en tenerlo, pero si nunca llegamos a tener nada de eso, el Calvario es suficiente para que le des toda la gloria y la alabanza al Creador del cielo. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que valorar todo lo que ha hecho, hermanos. Cada pecado que cometemos en la ira de Dios, hermanos, oye muy fuerte lo que le voy a decir, pero a mí me gusta hablar la verdad. Amén, hermana Rita. En la ira de Dios, cada pecado que nosotros hacemos merecemos ser sumergidos, hermanos, en un volcán con lava ardiendo. Pero en la gracia de Dios, ¿sabes qué hace Dios? Nos lanza una cascada de misericordia y de amor y de bondad, y cada mañana nos levanta con nuevos favores. Tienes casa, tienes carro, tienes hijos, tienes todo, tienes salvación, tienes vida eterna. Tú no vas a ir al infierno porque Cristo Jesús vino y dio su sangre por ti. No importa si vivimos o morimos, tenemos vida eterna gracias al sacrificio de Jesús. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, qué bueno es Dios. A ver, digan conmigo, qué bueno es Dios. Todos a una misma voz. 1, 2, 3. Qué bueno es Dios. Cada día nos colma de sus beneficios. Cuando nosotros nos equivocamos y pecamos, nos sentimos mal, no merecemos nada. Sin embargo, Él nos da bastante para poder seguir viviendo. Bastante gracia y bastante misericordia. Nos sigue permitiendo la salud. ¿Hay alguien aquí con salud? Amén. 139,000 muertos, hermanos, en Estados Unidos. Y tú y yo todavía estamos aquí. Millones, más de 3 millones de gente infectada por esta pandemia. Y tú y yo seguimos aquí. Amén. No es porque nosotros seamos alguien más especial que la gente que está en el hospital, hermano. Simplemente es la gracia de Dios y la misericordia la que nos ha sostenido. Dele las palmas a Dios. Dele la alabanza a Dios. No se quede quieto. Dele gloria y honra al que vive y reina para siempre, hermano. Dele la gloria a Dios por todos sus beneficios. Dele gracias a Dios. Alábelo. Dígale, yo te amo, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por tu misericordia. Gracias por mis hijos. A pesar de que a lo mejor no están aquí tus familiares, tú sigues peleando por ellos. Ya no estás en un abismo de depresión. Cuando estabas en tu casa, allí en un abismo oscuro, lleno de temor y de miedo, dice el Señor, te levantó con poder y te sacó de la droga, te sacó del alcohol. Ahora tienes sueños, ahora tienes anhelos, ahora tu mente ha cambiado, ahora estás sentado en los lugares celestiales, dice el libro de Efesios, con Cristo Jesús. Eso es para darle gloria y honra al Señor. El Salmo 103, hermanos, dice, puedes abrir la Biblia, ábrela, ahí en el Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tenemos que estar agradecidos con Dios. Si Dios nos presta vida, hermanos, la semana que viene vamos a continuar con esta miniserie. Porque tenemos que comprender lo que dice el libro de Romanos, no lo que digo yo, lo que dice el libro de Romanos. En el capítulo 1, versículo 8 en adelante, habla de muchas cosas que necesitamos conocer, pero ya el tiempo se nos fue. Entonces no falte la otra semana que viene, porque la próxima semana la predicación tiene que ver con todo lo que nosotros merecemos y quién fue el que pagó por nosotros. Vamos a entrar un poquito en detalle en esta carta y vamos a hacer más exégesis para estar recibiendo alimento más sólido. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Si usted dice, pues duró muy poquito el hermano, llévese esta palabra, llévesela en su corazón, llévesela. Si estuviéramos en el tiempo de la ley, estuviera crítico el asunto, pero Dios nos ha coronado de favores y de misericordias.
Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Vamos a pedirle a Dios perdón por cada acto que nosotros hemos hecho. Y no me puedo meter mucho en detalle, pero las iglesias están infestadas de miembros entre los mismos personas allá adentro que piensan que Dios está muerto, porque sus actos dan a entender que ellos tienen una fe rara, porque Dios está aquí, está allá, está en tu cuarto, está cuando estás en tu troca, cuando vas caminando, que pasan personas y que tú te enojas. El Señor está donde quiera, y si no hubiera sido por la gracia de Dios ya no estábamos aquí. Dice la palabra del Señor: por la misericordia del Señor no hemos sido nosotros consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Pónganse de pie, vamos a descansar en el Señor. Yo tenía muchas ganas de estar con ustedes aquí adorando a Dios. Esta no es la iglesia, este es un cuarto de 4 paredes de chill rap y eso. Este no es un lugar santísimo, este es un pedazo de madera. Pero ¿sabe que algo pasa cuando estamos en unión adorando a Dios? Y más cuando tú vienes con un corazón agradecido. Cada vez que yo vengo a un lugar ahí donde hay gente adorando a Dios, me acuerdo de todas las cosas malas que he hecho y le digo: muchas gracias, Señor, porque no me has pagado conforme a mis pecados. Tú me coronas de favores y de misericordias. ¿Por qué no cierras tus ojos?